Buenas noches, María Jesús. Qué Buenas ganas noches. tengo de que nos cuentes cosas. Bueno, vamos a ver, pues sí, vengo a contaros sobre un bulo de gran impacto en la historia reciente, sobre todo porque ahora, a raíz del COVID-19, todo el mundo ha recordado la gripe de 1918. Pero sobre todo de lo que voy a hablar es del nombre de gripe española y por qué se le denominó así internacionalmente. Verás, el término gripe viene del francés grippe, que significa atadura, garra, porque la gripe agarra, atrapa de una manera brusca. Pero también en el mundo anglosajón y en el mundo latinoamericano y en otros países diversos se le denomina influenza. La palabra viene del italiano influencia porque en las teorías sobre el origen de la pandemia gripal se hablaba de la influencia del aire, de las temperaturas. Bueno, lo cierto es que hay un dato fundamentalísimo, que es el descubrimiento del virus en seres humanos que se produce en el año 1933, al que se le asigna la letra A. En el año 40 se descubre el B y en el año 47 el C. En esta gripe del año 1918 se habla de un subtipo que se denomina o se cataloga como el H1H1. Vamos a situarnos históricamente. Sí, estamos en un año en donde todavía la Primera Guerra Mundial está en plena actividad, digámoslo así. Entonces, se supone que hay nada menos que una pérdida de unos 20 millones de habitantes. Si a eso unimos que los infectados se calcula que pudieron llegar a alcanzar la cifra de 500 millones, nos estamos dando cuenta de la relevancia de esta pandemia del año 18. Lo que sucede es que la denominación de gripe española tiene mucho que ver literalmente con la situación no solo bélica, por el hecho de que España era neutral, pero está publicando continuamente los diarios españoles la gravedad de lo que significa la epidemia. Y la prensa internacional en los países beligerantes están maquillando o silenciando esa información que podría impactar negativamente ya en una sociedad verdaderamente atormentada por la propia guerra. Esto hace que de alguna manera se interprete a España como foco, origen de la pandemia y a través de España se está expandiendo al resto del mundo. Es más, sea leyenda o no, se menciona el hecho de que el corresponsal de The Times envía una crónica el 2 de junio de 1918 desde Madrid, donde ya aparece un titular que luego coparía los titulares de otros tabloides. Y esa expresión no es otra cosa sino la Spanish influenza. Esto hace, de alguna forma, que se genere ese bulo que ha llegado hasta nosotros. Bueno, nos han colgado el cartel de la gripe española, pero ¿dónde está el origen real? Bueno, no hay un consenso universal sobre el origen de la pandemia, pero lo que sí se sabe es que en marzo del año 18, en un campamento militar, concretamente en Kansas, el Camp Funston, se produjo un brote gripal que llegó en 3 semanas a hospitalizar a 1.100 soldados. Lo cierto es que de esa situación verdaderamente tremenda que coincide con la primera ola de la epidemia, a el traslado de tropas americanas hasta Brest, hasta la geografía francesa, y entonces el desembarco de ese virus en territorio francés va a generar todo un itinerario. Primero es en Francia, entre abril y junio, y el resto de Europa, llega a Asia, después afectará a Sudamérica en los siguientes meses, llegará también al Pacífico, en verano está en Sudáfrica y finalmente ya en otoño o invierno ha alcanzado a la India y a China. Aun cuando las cifras bailan, hay que ser prudentes, se calcula aproximadamente unos 500 millones de infectados. Y desde luego lo que se puede observar es que en los registros que en Estados Unidos se conservan quizás con mayor eficacia, mayor rigor, se llega a hablar de una cifra superior a los 266.000 muertos en un periodo muy breve de finales de otoño e invierno del año 18. Si nos venimos a España, María Pues Jesús... si nos venimos a España, solo en el año 1918 el Instituto Nacional de Estadística llega a mencionar una cifra de víctimas cercano a los 700.000.
todo el territorio peninsular se vio afectado, muy especialmente Madrid en concreto. Es una enfermedad que no discriminó ni a ricos ni a pobres. El propio monarca Alfonso XIII. Es verdad que últimamente se dice que en vez de gripe debió de pasar una escarlatina. Corrió peor suerte entre personajes notables uno de los príncipes de la dinastía reinante en Suecia, Erik de Suecia, falleció, como también falleció y a muy joven edad Humberto de Saboya. Murió Apollinaire, el pintor Munch, pero en la situación española una cuarta parte de los municipios no tenía agua potable, de forma que las enfermedades infectocontagiosas, encontraban realmente un campo propicio para que se expandieran. La conclusión finalmente es que la guerra generó una situación desastrosa. La epidemia gripal se cebó precisamente en esa sociedad tan depauperada. A pesar de ese panorama desastroso, la investigación científica encontró razones para prevenir y para encontrar unas fórmulas que solucionaran el efecto de esta gran pandemia. Hoy por hoy podemos estar satisfechos de poder contar con una vacuna antigripal, porque la gripe sigue haciendo estragos, pero evidentemente no tanto como en el año 1918.